En el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre este tema. Pablo, un ejemplo de negación por un bien mayor. Es un poquito largo el tema, pero en el texto nos vamos a dar cuenta cuál era el bien mayor para Pablo. ¿Cuál era el bien mayor para Pablo? Y yo creo que debe ser el bien mayor para cada uno de aquellos que ha sido sacados por Dios de la tiniebla y traído a su luz admirable. Y Pedro nos recuerda que es para que anunciemos sus virtudes. Pedro nos recuerda que es para que proclamemos su verdad. Pedro nos recuerda que es para que compartamos nuestra fe. Bendito sea el Señor para siempre. Pero antes de entrar al texto, quisiera refrescar la memoria que el domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 8 y en el contexto era la pregunta a Pablo de qué hacemos nosotros, Pablo, con los sacrificados a los ídolos. Y pudimos ver el domingo pasado que estuvimos predicando bajo el tema: el amor está por encima de ¿qué? De mi libertad cristiana. El amor está por encima de mi libertad cristiana. Y que si yo uso mi libertad cristiana y no tomo en cuenta a un débil, sea cristiano o no, ese conocimiento entonces para mí es envanecimiento. Porque no estoy tomando en cuenta la conciencia de ese creyente que quizá piensa que lo que yo tengo libertad para hacer, pero para él le carga su conciencia, y si yo pisoteo la conciencia de ese hermano, entonces mi conocimiento, en lugar de mostrar amor, lo que le está hiriendo su conciencia y yo estoy envanecido. Y ese es ese contexto que Pablo dice: el conocimiento envanece. Un conocimiento sin amor envanece. Un conocimiento sin amor envanece y puede hacer daño en la conciencia de otro, sea cristiano o no. Eso quiero enfatizar. Sea cristiano o no. Yo pudiera ser tropiezo para un cristiano, pero también pudiera ser tropiezo para un no cristiano, con mi accionar, aún en cosas que son grises, como dicen algunos estudiosos, que Dios no prohíbe directamente, que yo tengo la libertad de hacerlo, pero si el amor no es que me mueve para yo hacerlo, puedo hacer daño. Puedo hacer daño. Y puedo ser un tropiezo para otro. A una magnitud que vimos que el apóstol Pablo cierra ese capítulo 8 diciendo algo en el versículo 13 que quisiera repetirlo otra vez. Dicen algunos estudiosos que la madre de la enseñanza es la repetición. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 13, que empieza con una palabra de conclusión diciendo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¡Wow! En pocas palabras, usted puede comer la carne, tiene la libertad de hacerlo, pero si tu hermano está ahí y tú sabes que eso le causa tropiezo a él y tú lo haces por encima de eso, oh wow, tú le estás aplicando el amor y estás haciendo que tu hermano peque en su conciencia. Y Pablo dice: mira, si el problema es este, si ese es el problema, por amor a mi hermano no comeré de esa carne jamás. Mientras esté ahí, no me la como. Porque el amor debe de estar por encima de mi libertad cristiana. Ahora, en el día de hoy, en el capítulo 9, Pablo va a seguir tratando el tema de la libertad cristiana, pero al mismo tiempo nos va a dar un ejemplo de cómo él echó su derecho a un lado de su libertad cristiana por un bien mayor. Y de verdad que es interesante, y ahora estudiando en esta carta y predicándola de una manera consecutiva,
Ahora entiendo por qué Pablo en el versículo 1 del capítulo 11 se atrevió a decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! Pablo tenía derecho en mucha de su libertad cristiana, pero él dio ejemplo de echar su derecho a un lado, con tal de no cargar la conciencia a otro por un bien mayor. ¿Y sabe cuál era el bien mayor para Pablo? Lo vamos a ver más desarrollado: ganar alma para Cristo. Amén. Ganar alma para Cristo. Y yo creo que eso debe estar en el corazón y en la mente de cada hijo de Dios. Amén. Porque uno de los papeles de la iglesia, si no es el primordial, pero uno de los papeles o de los propósitos de la iglesia que todavía está aquí, todavía de este lado de la eternidad, es proclamar el evangelio. Amén. Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y a quién el Señor le dice eso? A todos los creyentes. Amén. A todos los creyentes. Creo que el anhelo de un hijo de Dios y de una hija de Dios es ver vida entregándose a Cristo. Amén. Porque hay una urgencia de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque un día, que yo no sé cuándo ni cuándo ni cómo, todo el mundo comparecerá ante el tribunal de Cristo. Todo el mundo. Entonces, con esto en mente, vamos entonces a compartir 3 puntos. Y el primero está basado en los versículos 1 al 5. El apóstol Pablo expresa que es un apóstol verdadero en estos versículos. Él expresa su libertad en Cristo y él los hace por medio de preguntas retóricas, que son preguntas cuyo objetivo es hacer que el oyente reflexione y que la respuesta en la pregunta está implícita en la misma pregunta. Pablo va a razonar con los hermanos de Corintio en este primer punto. Dice el versículo 1 al 5, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo comienza esta sesión haciendo múltiples preguntas que múltiples estudiosos dicen que la respuesta es que sí. ¿Era apóstol Pablo? Sí. ¿Era libre Pablo en Cristo? Sí. ¿No había visto Pablo al Señor Jesús? Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. Por eso que Pablo hace uso de esta pregunta retórica, pero era que según el texto que leímos, algunos falsos maestros estaban cuestionando el apostolado de Pablo, ya que él no caminó con Cristo en su ministerio terrenal. Y eso es cierto. Pablo no caminó con Cristo en su ministerio terrenal. Pero en el texto que leímos, parece que dentro de la iglesia de Corintio había algunas personas que estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Y por eso que Pablo empieza con esta pregunta retórica: ¿no soy yo apóstol? Ustedes lo saben. Pero no solamente aquí el apóstol Pablo le hace ese énfasis a los corintios, sino que en el capítulo 1, versículo 1, él les dice lo siguiente, y cito:
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, desde que inició la carta, le hizo saber a los corintios que su llamado al apostolado no fue que él se enganchó, no fue que ninguno de los apóstoles se lo comisionó, no, el texto dice que él fue llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo no me enganché en un apóstol y puso la mano para que yo fuera. No. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora bien, aunque Pablo no caminó con Cristo en su ministerio terrenal, como los demás apóstoles, y es cierto, pero en el caso de Pablo fue algo sobrenatural que ocurrió. Y en la Biblia nosotros encontramos los requisitos de un hombre para ser llamado apóstol de Jesucristo que se cumplieron en Pablo. Este hombre debía ser instruido primero por el mismo Cristo y también tenía que ser testigo del Cristo resucitado. Y aunque Pablo no caminó literalmente, terrenalmente con Jesús y con los apóstoles, sí, eso se cumplió en Pablo. Amén. Y hago este énfasis porque hoy en día hay mucha gente llamándose apóstol. Sin embargo, Lucas, en el capítulo 1, versículo 21 al 26 del libro de los Hechos, en el momento que se eligió el sucesor de Judas, nos da los parámetros para una persona verse llamado apóstol de Jesucristo. Mira lo que dice este texto, que es importante. Lucas 1, versículo 21 al 26, cito. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Bersabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuáles eran los requisitos? Ver caminado con Cristo y ser testigo de la resurrección de Cristo. Hoy mucha gente se está enganchando a apóstol, pero la Biblia es enfática y es clara. Ser testigo, ver caminado con Cristo y ser testigo de la resurrección de Cristo. Y eso nosotros lo vemos en Pablo. Aquellos cuestionaban el apostolado de Pablo, pero nosotros vemos eso mismo en Pablo. ¿Dónde? Ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, y cito: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue discipulado de una manera sobrenatural por el mismo Cristo. ¡Wow! No fue Pedro que lo discipuló, no fue Jacobo. El mismo Cristo discipuló a Pablo de una manera sobrenatural. Pero camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, también Pablo fue testigo del Cristo resucitado. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, y cito, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que ha
de hacer. Pablo, de una manera sobrenatural, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y él mismo le dice a los Gálatas: yo soy el último de los apóstoles. Aunque había un grupo que estaban cuestionando a Pablo y dudaban de su apostolado, Pablo también le dice a los corintios, en esos primeros versículos que leímos, específicamente en el 2, si alguien duda de mi apostolado, ustedes como iglesia también son una evidencia auténtica de mi apostolado. Yo fui el instrumento que Dios usó para que ustedes existieran hoy como iglesia. Si alguien está cuestionando de que yo no caminé con Cristo terrenalmente, pero ustedes son evidencia de que Dios me usó para levantarlo a ustedes. Amén. Hechos capítulo 18 es el contexto que habla donde Pablo levantó esta iglesia. Y Pablo le dice: yo soy libre de compartir con ustedes la comida. Somos libres para casarnos como los demás hermanos en Cristo, en el Señor. Somos libres de recibir ayuda financiera. Nosotros somos libres en Cristo. Otros pueden cuestionar, pero ustedes tienen que dar evidencia de que el poder de Dios habita en mí. Porque ustedes son fruto del instrumento que soy yo, que Dios me usó para que ustedes hoy como iglesia existieran. Amén. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Pablo expresa su derecho de ser sostenido como apóstol, aunque algunos le cuestionaban, pero si esto era tropiezo para algunos en su libertad, Pablo le echaba a un lado. Un poquito largo, porque el texto es largo, pero Pablo, en este texto, versículos 6 al 18, él expresa su derecho de ser sostenido como apóstol. Pero aunque algunos estaban cuestionando, Pablo, si esto era tropiezo para algunos, él en su libertad estaba dispuesto a echarlo a un lado para no ser tropiezo para otros. Versículos 6 al 18 dice y cito: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Wow. Algunos estudiosos comentan y citan:
Parece ser que algunos falsos maestros, su motivación era el dinero. Y Pablo quería asegurarse de no ser clasificado como estos falsos. Pablo está claro de que el obrero es digno de su salario y de recibir apoyo de la iglesia que ministra. Pero para Pablo, en este ambiente, procuró echar su derecho a un lado para no ser acusado de predicar por dinero. Ni que se pudiera decir que predicaba por alguna razón que no fuera la voluntad de Dios. Fin de la cita. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso que están predicando la prosperidad por ahí, en su prédica, uno se da cuenta que su motivación es el dinero. Porque ellos empiezan con dinero o terminan con dinero. Su motivación es el dinero. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Pablo estaba claro que el obrero digno de su salario. Pero estos falsos maestros que estaban buscando beneficio personal de la iglesia, él echó su derecho a un lado para no ser catalogado como esos falsos, que su Dios es el dinero, porque nada más piensan en el Kinder Now. ¿Sabe qué es el Kinder Now? El reino ahora. Nada más piensan en el dinero, nada más piensan en lo material, nada más piensan en ahora. Oh, no, Pablo se cuidó con eso. Mira, si mi derecho, aunque yo soy apóstol y puedo recibir todos los beneficios a la iglesia que ministro, si esto, con estos falsos maestros, está causando que cualquier persona se aleje de Cristo o sea tropiezo para alguien, cristiano o no, yo he hecho mi derecho a lado y trabajo con mis manos. En Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante, Pablo trabajaba con sus manos y hacía tienda con Aquila y Priscila. Pablo lo contradice primera de Timoteo 5, 17 y 18, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrá a gozar al buen que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos citando Deuteronomio 25, 4 y citando a Lucas capítulo 10. Pablo no está en contra de lo que la Biblia enseña. Ahora Pablo lo que sí está en contra de aquellos que quieren coger el ministerio para enriquecerse. Por eso que dice los ancianos que gobiernan bien. Pero podría venir la pregunta, hermano Reinaldo, ¿qué es gobernar bien? ¿Qué es gobernar bien? ¿O supervisar bien la iglesia de Cristo? ¿Qué es? Bueno, el día pasado estuvimos hablando de ese texto. Quiero refrescar la memoria otra vez. El apóstol Pedro, en su capítulo 5, su primera carta, versículos 2 y 3, nos ayuda a entender que es gobernar bien la iglesia de Cristo. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está. Apacentar la grey de Dios, pero que lo que te mueva, lo que te motive, no es lo que tú puedas recibir de la iglesia local. Que no sea el dinero que te mueva, que no sea lo material, sino el amor por las ovejas. Ahora, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la grey. Y Pablo quería ser un ejemplo de la grey en Corintio. Mire, Corintio, no es el dinero que nos mueve. Si cualquiera de esto le puede hacer ocasión de caer, aunque yo soy apóstol, ¿sabe qué? Yo he hecho este derecho a un lado y me bajo a trabajar. Ahora, ¿sabe por qué? Por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Para que su conciencia no se caiga. Para que su conciencia no sea cagada. Pablo estaba claro de su derecho. Él podía recibir conforme a las escrituras. Pero el apóstol tenía en mente algo mayor, que era procurar no ser tropiezo por amor al evangelio y que otros vinieran a Cristo.
En estos días Juan hablaba de un movimiento que se ha metido en la iglesia y es un movimiento liberal que coge la libertad cristiana para burlarse de otro cristiano. El único que puede estar induciendo eso, motivando eso, tiene un solo nombre. Y ese nombre posee 6 letras. Y eso es del mismo diablo. El Señor lo reprenda. Un creyente burlarse de otro hijo de Dios, hermano en Cristo, eso tiene que venir del mismo infierno. No puede venir de Dios. Porque el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿O qué enseña la Biblia? ¿Sabe quién es tu prójimo? Otro que no eres tú. Cristiano y no cristiano. Mi prójimo es otro que no soy yo. Cristiano y no cristiano. Y yo tengo que velar, para no ser tropiezo, ni a un cristiano, ni a un no cristiano. Esto nos lleva al tercer punto. Basado en los versículos 19 al 23. La preocupación de Pablo no era en su derecho, en su libertad cristiana, sino algo mayor. No ser tropiezo para que otros vinieran al Evangelio. Su preocupación no era la libertad cristiana. Su preocupación es cómo yo puedo ganar más alma para Cristo. Versículo 19 al 23 dice: por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Wow. Pablo, un ejemplo de negación por un bien mayor. La Nueva Traducción Viviente, quiero leer estos versículos en esta versión porque da un reflejo más dinámico. Y dice así: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todo para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Y a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlo a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevarlo los débiles a Cristo. Sí, con todo, trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a alguno. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Wow. Hermano, eso es impresionante. Ahora, quisiera compartir dos comentarios, uno del hermano William McDonald y otro de su Henry Michelin,
para nosotros poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. Por ejemplo, William McDonald dice, Pablo, siendo libre de todos los hombres, ningún hombre podía ejercer coerción sobre él, pero su actitud al hacerse siervo, duro, esclavo de todo, si podía hacer una concesión sin sacrificar ninguna verdad divina, él lo hacía para ganar alma para Cristo. Fin de la cita. Un bien mayor. Suber Michelén comenta y cita. Algunas personas malinterpretan este texto. Por ejemplo, dicen, si por mi casa les gusta el reggaetón, ¿saben lo que es reggaetón? ¿No saben lo que es reggaetón? Son músicas de esas que dicen muchísimo lenguaje obsceno, muchísimas palabras que ahora mismo yo no sé cómo, yo no entiendo. Increíble. Pero dice, algunas personas malinterpretan este texto. Por ejemplo, si por mi casa les gusta el reggaetón, pues cantemos reggaetón en la iglesia. Y con esto me estamos haciendo judíos para ganar a los judíos. O me estoy haciendo reggaetonero para ganarme a los reggaetoneros. O vamos a hacernos homosexual para ganarnos a los homosexuales. No, dice Suber. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Sino lo que Pablo está diciendo aquí es en el contexto de la libertad cristiana. No es que yo voy a hacer lo que la persona hace para ganármelo para Cristo, sino que yo voy a sacrificar mi libertad cristiana para no hacer algo que sea un tropiezo para él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén. No es que yo voy a hacer lo que él hace. No, que mi libertad cristiana yo no voy a hacer lo que después es el tropiezo para él, para ganármelo para Cristo. Porque es claro que la homosexualidad es pecado. Y yo no me voy a hacer homosexual para ganarme al homosexual. Yo no me voy a hacer prostituta para ganarme a la prostituta. No, sino que en mi libertad cristiana, si yo sé que a un homosexual le hace algo daño o le es tropiezo, yo no lo voy a hacer delante de él. ¿Sabe para qué? Para yo poderle predicar el evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sigue diciendo su ver. O sea que aquí lo que tenemos es que tener en cuenta lo siguiente. No es lo que el otro hace para ganármelo para Cristo, sino lo que yo no debo hacer para serle tropiezo a él, para ganármelo para Cristo. Es yo negarme a mi libertad cristiana con tal de ganármelo para Cristo. Él pone dos ejemplos. Si a un judío le tropiezo comer carne de cerdo, aunque yo sé que en mi libertad cristiana me lo puedo comer en acción de gracia, no debería comerlo delante del judío, y mucho menos burlarme del judío en su presencia. En mi libertad cristiana me hago siervo, siendo libre, pero con objetivo de presentar el evangelio. Wow. Pero si me invitan un gentil, dice el hermano Sugel, y para el gentil no tiene problema comer el cerdo, cuando se lo invitaban a Pablo, Pablo se lo comía con gozo delante de él. Pero quizá para el gentil era otra cosa que podía hacer traerle tropiezo, y Pablo sacrificaba su libertad para no ser tropiezo también para ellos. Pablo procuraba no ser tropiezo para nadie. En su libertad cristiana, él procuraba no ser tropiezo para nadie. Ahora pregunta, por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Presentarle el evangelio de Cristo. Presentarle el evangelio de Cristo. Decía un estudioso, sacrifica tu libertad para ganarte a otro para Cristo, que cree que lo que tú puedes hacer, él no lo puede hacer. Sacrifica tu libertad para ganarte a otro para Cristo, que cree que lo que tú puedes hacer, él no lo puede hacer. Pero en tu libertad, sacrifícala. ¿Pero con qué? Con ganar de ganar esa alma para Cristo. Un bien mayor. Un bien mayor. Hermanos y hermanas, ¿sabe qué?
Esto fue lo que hizo Cristo. Dios vio que tú y yo no podíamos salvarnos por sí solos. Reinaldo oraba y decía en su oración al inicio, ¿qué seríamos nosotros si Cristo no nos hubiera alcanzado? Pastor, ¿y dónde nosotros encontramos ese ejemplo voluntario de echar su derecho a un lado y venirse y humillarse para morir por pecadores como nosotros? O Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8 nos dice eso. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Cómo, Pablo? Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren en interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y todo eso Cristo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Yo no merecía que Cristo se humillara de esa manera. Yo no merecía que Cristo muriera de la manera que murió. Lo vieron, le dieron a beber vinagre por acá, le traspasaron su costado, le dieron 40 latigazos más uno, se burlaron de él, con su vestimenta echaron suerte. Wow, eso es impresionante. El creador y sustentador de todas las cosas, siendo humillado por la criatura. Y Cristo no estimó el ser igual a Dios. Esa palabra igual viene del griego morfe, de la misma esencia. Sin embargo, Él echó a un lado todo su privilegio para hacerse semejante a ti y semejante a mí. Por un bien mayor. Tú no podías salvarte de mí. Yo no podía salvarme de mí. Tuvo que venir el Hijo de Dios, despojarse de su gloria, despojarse de su privilegio y hacerse hombre, y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe por qué? Por ti y por mí. Pablo, en su libertad cristiana, echó su derecho a un lado por un bien mayor. Permítame solamente dar una sola aplicación para ver. Es un poquito larga, pero quisiera darla y al final orar por la misma. Dice así: la necesidad espiritual de las almas debe estar por encima de nuestra propia libertad. Si lo que hago puede ser de tropiezo para un creyente, no lo haré delante de él, por amor a él, aunque tenga la libertad de hacerlo para guardar su conciencia. Y si no es un creyente, no lo haré por un bien mayor, para ganarlo para Cristo por medio del Evangelio. Que el Señor nos ayude
a manejarnos con sabiduría y a manejarnos con amor en nuestra libertad cristiana. Que entendamos que por lo único que la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Amén. Que Dios nos ayude a echar nuestro derecho a un lado para ganar muchas almas, para que vengan a los pies de Cristo y el Evangelio sea honrado y sea predicado. Que Dios nos libre de ser tropiezo para creyentes y para no creyentes. Que el Señor nos perdone si lo hemos hecho en otra ocasión. Vamos a orar. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a entender que una alma para ti es importante. Oh, ayúdanos a entender esa palabra, la oveja perdida, que tú dejaste a 99 que estaban seguros y fuiste atrás de ella. Ayúdanos a entender, Padre, que si tenemos que echar nuestro derecho a un lado, con tal de guardar la conciencia de un hermano débil, danos esa gracia, Padre. Oh Dios, no es que no vamos a ser esclavos de hermanos, porque si podemos comernos la carne en otro contexto, somos libres. Tú nos has hecho libres. Pero, si le hace ocasión de caer a alguien, cristiano o no, danos esa fuerza, esa sabiduría, esa valentía para decir no, para que esa alma venga a lo que de Cristo. Oh Dios, si nosotros hemos pisoteado la conciencia de alguien, perdónanos, Señor amado. Perdónanos, Dios. Pero úsalo como un instrumento de bendición para discipular a los débiles y que ellos puedan madurar y crecer en el conocimiento tuyo. Pero mientras, danos sabiduría para manejarnos con la libertad cristiana. Danos sabiduría, Dios, para no ser tropiezo a nadie, pero danos la gracia de ganar alma para Cristo. Que tú nos ayudes y nos asistas, Señor. Son favores que te pide en Cristo Jesús. Amén.